Día de hoy o esta mañana estuvimos viendo los gases. Sé que para algunos quedó no muy bien explicado. Yo también tuve un error, pedí disculpas en el WhatsApp por el error que tuve, pero precisamente para que quede mejor explicado, pues voy a intentar hacer este video del cual como siempre espero sus comentarios en YouTube. Agradezco mucho los que han hecho comentarios. Pueden hacer sus dudas también por ese medio y por qué no compartirlo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, como lo dije, son los gases. Más o menos ustedes ya tienen una idea de qué propiedades tiene químicamente un gas. Y una de ellas es que un gas ocupa todo el lugar que lo contiene. Entonces, por aquí vamos a escribir que los gases ocupan todo el lugar que los contiene. Todo el lugar que los, escribamos acá abajito, contiene. Esa sería una de las propiedades más importantes. La segunda propiedad es que la fuerza de cohesión en los gases es nula. ¿A qué me refiero con la fuerza de cohesión? A la fuerza que existe entre las partículas. ¿Listo? Esa fuerza de cohesión es nula. Al ser la distancia que existe en las partículas demasiado alta, entonces esa fuerza es nula. Entonces, dos principales propiedades de los gases ocupan todo el lugar que los contiene y además de ello, su fuerza de cohesión es nula. Ahora, para entender los gases, tendremos que entenderlos desde tres variables que después vamos a matematizar o vamos a ver cómo los volvemos a la parte matemática, cómo los convertimos o cómo entendemos lo que expresamos en palabras mediante las leyes que ya existen para estos gases. Las tres variables más importantes para los gases son el volumen, que lo vamos a representar con la letra V mayúscula, la presión, que la vamos a representar con la letra P, y la temperatura, que la vamos a representar con la letra T mayúscula también. ¿Listo? Entonces, se trata de jugar con estas tres variables. Vamos a empezar en un inicio a jugar con dos variables y la otra la dejamos constante. Entonces, vamos a ver la primera ley, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle. Y Boyle lo que hizo fue investigar, experimentar con dos variables. ¿Cuáles fueron las variables con las que él experimentó? Entonces Boyle decidió experimentar con la presión y el volumen. Si Boyle decidió experimentar con la presión y el volumen es porque a él de alguna manera no le interesaba todavía la temperatura, entonces asumiremos que la temperatura para Boyle era constante. ¿Listo? Para entender cómo cambia la presión y el volumen he hecho un dibujo, ¿listo? Que se asemeja a una jeringa y la idea es ver qué pasa cuando yo aumento o disminuyo la presión con la otra variable que sería ¿quién? El volumen. Entonces aquí tengo un estado 1, ¿listo? En el que voy a tener una presión 1. También voy a tener un volumen 1. Y aquí tengo un estado 2 en el cual voy a tener una presión 2 y un volumen 2. Si notan en el dibujo, yo podría trazar una línea por aquí y como lo que dijimos fue que íbamos a asemejar eso a una jeringa, entonces yo estoy presionando, estoy aumentando la presión. Pasé de tener una presión en este punto a una presión en este punto. O sea, lo que hice fue presionar el émbolo, que es la parte de la jeringuita que me permite presionar hacia abajo. Y si se dan cuenta, cuando yo presiono, es decir, cuando yo aumento la presión, el volumen va a ser menor. En un inicio el volumen era todo este espacio que yo estoy dibujando en negro.
¿Listo? Y si yo lo comparase con todo este espacio de acá, yo creo que me entienden que el volumen en el estado número 2 o en la figura número 2 va a ser menor. Eso me lleva a pensar una cosa. Les recuerdo que estamos viendo cómo cambia la presión con respecto al volumen. Entonces la presión la denoto con la letra P, el volumen lo denoto con la letra V, y entonces cuando yo aumente la presión, el volumen que va a pasar va a disminuir. ¿Listo? Eso querría decir que si yo disminuyo la presión, el volumen que va a pasar va a aumentar, pasaría a lo contrario. Siempre pasa lo contrario. Si uno disminuye, el otro aumenta, y si el otro aumenta, el siguiente disminuye. Eso matemáticamente ustedes ya saben que yo lo podría afirmar en una frase que es: la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A lo cual matemáticamente yo podría traducir eso a la siguiente ecuación: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Recordando entonces que presión 1 y volumen 1 inicio, es el inicio, y presión 2 por volumen 2 es el final. ¿Listo? En la figurita ustedes alcanzan a evidenciar eso. Es decir, entre 1 y 2 tuvo que haber un cambio. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera ley, que es la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Luego, entonces aparece otro señor años después, que es la ley de Charles. Y Charles lo que hace es dejar de experimentar con la presión y el volumen y pasa a experimentar con dos variables que serían la temperatura, es decir, cambia la presión por la temperatura, y mira qué pasa con el volumen. Entonces, él intenta relacionar la temperatura y el volumen, y por lo tanto la presión la mantiene constante. Cuando me refiero a que la presión la mantiene constante, es que no interactúa con ella, la deja quieta. En los análisis que nosotros hemos hecho, muchachos y muchachas, nosotros nos hemos dado cuenta que haciendo el mismo análisis de allá arriba, ¿qué pasaría entre la temperatura y el volumen? Entonces, vamos a relacionar la temperatura, ¿sí o no?, por un lado, y el volumen por el otro lado. La temperatura por un lado y el volumen por el otro lado. Entonces, esta mañana decíamos que si yo aumento la temperatura, el volumen va a aumentar. Y si yo disminuyo la temperatura, el volumen va a disminuir. Es decir, si yo a esto le agrego calor, es decir, cuando yo estoy agregando calor, el calor se denota con la letra Q, entonces le agrego calor. Entonces Q, como le estoy agregando calor, va a ser positivo. Esas partículas que están adentro de este recipiente van a tender a moverse más rápido, y si se mueven más rápido van a buscar más espacio. Es como si quisieran salir de ahí el recipiente,
entonces su volumen va a aumentar. Si yo por lo contrario retiro calor, cuando yo estoy retirando calor, el calor es negativo, entonces va a pasar que la temperatura va a disminuir, la velocidad de las partículas también, y ellas van a tender a quedarse más quietas. No es que no se muevan, sino que van a tender a quedarse más quietas, entonces el volumen bajaría. Esto, como lo anterior, me llevaría a mí a concluir una frase que es la siguiente. La temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra también lo va a hacer. Y si una disminuye, la otra también lo va a hacer. ¿Cómo podría expresar yo eso matemáticamente? ¿Cómo podría expresar yo eso matemáticamente? Yo eso matemáticamente podría decir, el volumen, listo, es directamente proporcional a la temperatura. ¿Listo? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y acá también. El volumen 2 sería directamente proporcional a la temperatura 2. ¿Listo? Después, entonces, aparece otro señor que se llama Gay-Lussac. Entonces aparece otro señor con otra ley que se llama la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces, recuerden que hasta ahora habíamos experimentado con temperatura y volumen, presión y volumen. Entonces, ¿qué hace Gay-Lussac? Gay-Lussac lo que hace es experimentar con presión y temperatura. Es decir, deja el volumen constante. Deja el volumen constante. ¿Listo? Para que nos vayamos haciendo un resumen de las cosas. ¿Qué dice Boyle? Entonces, Boyle dice, a temperatura constante, la presión y el volumen son ¿qué? Inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué dice Charles? A presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra aumenta. Ahora, faltaba entonces experimentar con presión y temperatura. Y es ahí donde entra Gay-Lussac. Y Gay-Lussac dice lo siguiente. Aquí estaba la confusión de esta mañana. Entonces decidí hacer este video para los que me hicieron caer en cuenta de esta cosa. Presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Qué dice Gay-Lussac? Cuando la presión aumenta, la temperatura aumenta. Y cuando la presión disminuye, la temperatura disminuye. Tiene que ver mucho con lo que yo dije hace rato. Si yo voy a disminuir la presión, como lo estoy haciendo en este caso, las partículas van a tener que ocupar menos volumen y por lo tanto la energía va a ser mayor y su temperatura va a ser mayor. Piense
en el ejemplo que yo le dejé en el WhatsApp esta mañana, donde decía que ustedes estaban en un salón, que en ese salón tenían cierto espacio entre pupitre y pupitre, que eso haría que usted sintiera, entre comillas, cierto calor, pero que si yo reduzco ese espacio, es decir, si yo aumento la presión de ese espacio, usted lo que va a hacer es sentir más calor. Si yo dejo las mismas personas en menos espacio, las personas van a estar más unidas y usted va a sentir más calor. Entonces, eso matemáticamente yo lo podría expresar de la siguiente manera. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Entonces, para entender la ley de Gay-Lussac, ¿qué dice en palabras entonces Gay-Lussac? A volumen constante, es decir, con el volumen no experimento, lo dejo quieto. A volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Listo? A volumen constante, la presión, aquí hubo un error, perdón, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Listo? Es decir, si usted aumenta la temperatura, las partículas van a tender a moverse más y la presión va a aumentar. Si usted disminuye la temperatura, las partículas van a estar más relajadas y la presión va a disminuir. ¿Listo? Ahora, entonces llega otra ley que combina las tres. Y si combina las tres, pues no tendría otra manera de llamarse, sino que es la ley combinada de los gases. Entonces, para sacar la ley combinada de los gases, quiero que me coloquen mucha atención a lo que nosotros hemos dicho. En un inicio dijimos que la presión, ¿sí o no? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. En un inicio dijimos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Por eso quedaron del mismo lado. Pero la temperatura debería quedar abajo porque esa sí es directa. Entonces de ahí me sale presión 1 por volumen 1 es igual a temperatura 1 y acá yo tendría que la presión y el volumen son inversos, por eso quedan junticos y la temperatura 2 debe quedar abajo porque la temperatura 2 sí es directa. ¿Listo? Espero que me hayan entendido. Por favor, miren este video para la próxima clase. Lamento si fui muy confuso esta mañana. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Que estén muy bien. Mucha suerte de lo que se venga aquí en adelante.